Uno de los mayores riesgos para la economía mundial en estos momentos es lo que está ocurriendo en China. Aunque ya ha habido rumores al respecto, de los que hemos hablado en el canal, los datos recientes muestran que estos rumores se están convirtiendo en un secreto a voces. ¿Podría esto desembocar en una tormenta económica que nos afecte a todos? ¿Qué sectores podrían estar más expuestos al hundimiento chino? Eso es exactamente lo que vamos a analizar hoy, así que no te vayas a ninguna parte. Empecemos con algunos de los datos económicos publicados la semana pasada. Quizás ofrezcan una mejor perspectiva sobre el impacto en la economía china este año. En primer lugar, tenemos las ventas minoristas. Se esperaba un crecimiento del 5% respecto al año pasado, sin embargo, se situaron en el 2.7%, lo que supone un gran descenso, incluso por debajo del crecimiento que se experimentó en junio del 3.1%. Las ventas minoristas son una métrica importante, ya que son un indicador clave de la confianza de los consumidores. Por tanto, el hecho de que éstas tengan un rendimiento inferior significa que los consumidores, no tienen demasiada confianza. A continuación, tenemos las cifras de producción industrial, aún más importantes que las ventas minoristas, ya que la producción de las fábricas y las exportaciones son uno de los principales motores del crecimiento económico de China. Había ciertas esperanzas de que la economía fuera capaz de capear los confinamientos de primavera y de que se recuperara la demanda internacional y por tanto las exportaciones. Sin embargo, desgraciadamente, las cifras también fueron flojas. Para el mes de julio fueron del 3.8%, por debajo tanto de las expectativas del 4.5% como de las cifras anteriores de junio, que fueron del 3.9%. Otro componente realmente importante del crecimiento económico chino es, por supuesto, su sector inmobiliario. De hecho, según la mayoría de las estimaciones, este representa entre el 20 y el 30%, una auténtica locura. En cualquier caso, parece que las cosas no han mejorado en este ya maltrecho sector. El precio medio de la vivienda nueva en 70 ciudades cayó un 1.67% en solo un mes. Se trata de una caída aún mayor que la de junio, que fue del 1.29%. En términos intermensuales, los precios medios de la vivienda nueva han caído por un 10º mes consecutivo. También había esperanzas de que el impulso realizado por el gobierno en materia de infraestructuras ayudara a levantar estas cifras, pero por desgracia tampoco estuvieron a la altura de las expectativas. En julio se ralentizó el crecimiento interanual hasta el 5.7%, por debajo de las expectativas del 6.2% e incluso por debajo del 6.1% del mes anterior. Otro dato realmente alarmante fue el hecho de que el desempleo juvenil, es decir, el de las personas entre 16 y 24 años, alcanzó un récord del 19.9%. Si tomamos todos estos datos en conjunto, significa que la gente en China se siente más pobre. Sus ingresos son menores, en el caso de tener un trabajo, y el país no está produciendo tanto como se esperaba. Lo que resulta aún más sorprendente es que estas son las cifras oficiales. Es decir, son las cifras publicadas por los propios organismos gubernamentales chinos, y si has visto nuestro vídeo sobre el PIB chino, sabrás que son cifras poco fiables en el mejor de los casos. Por tanto, teniendo en cuenta que las cifras oficiales son malas, cabe preguntarse cómo serán las cifras reales. Quizá uno de los mayores signos de lo mal que se están poniendo las cosas para la economía fue que la semana pasada el Banco Popular de China tomó la sorprendente decisión de recortar los tipos de interés en 10 puntos básicos. Esto ocurre en un momento en que otros bancos centrales de todo el mundo han entrado en un ciclo de subida de tipos. Lo que significa todo esto es que el objetivo de China, alcanzar un crecimiento del 5.5% este año, parece ser una quimera. Algo que no satisfará a Xi Jinping mientras se dirige al 20º Congreso Nacional a finales de este año. Sin embargo, creemos que no alcanzar una tasa de crecimiento fijada arbitrariamente es la menor de las preocupaciones del camarada Xi. La razón la podemos encontrar en que existe un riesgo real de un hundimiento económico mucho más grave. Empecemos por uno de los mayores riesgos para la economía en este momento, que es, por supuesto, el sector inmobiliario. Se trata de un tema que tratamos en nuestro vídeo sobre Evergrande el año pasado y desde entonces las cosas no han hecho más que empeorar. Para entender lo mal que se está poniendo y podría ponerse la situación, hay que apreciar hasta qué punto nos encontramos ante un castillo de naipes.
En pocas palabras, el sector inmobiliario chino se ha considerado una de las formas más seguras de invertir para el ciudadano chino medio. La especulación en otros activos, como el mercado de valores, ha sido muy limitada. Por ejemplo, el índice bursátil chino aún no se ha recuperado desde el crash de 2008, todavía. Y todo ello a pesar de todo el crecimiento económico que ha experimentado el país durante los 14 años transcurridos. Sin embargo, el mercado inmobiliario es un asunto completamente diferente. Por ejemplo, si echamos un vistazo al coste medio de la propiedad de una vivienda en comparación con la renta media, China se sale de la norma. Veamos unas cifras de referencia. En los Estados Unidos, el coste medio frente a los ingresos es de unas 4.5 veces, en el Reino Unido es de 8 veces, en Canadá es de 8.9 veces, en China es de 38 veces. Lo que esto significa es que el ciudadano chino medio ha estado inyectando su dinero en el sector inmobiliario. De hecho, durante los últimos 10 años, esta era la mejor inversión que se podía hacer en el país. Los precios de los inmuebles siempre iban a subir, ya que China se estaba modernizando y creciendo. Bueno, al menos esa era la teoría. Dada esta insaciable demanda de propiedades, algunos promotores inmobiliarios chinos crecieron hasta convertirse en algunas de las mayores empresas del país y de hecho del mundo. Ganaban dinero construyendo amplias urbanizaciones y a menudo se endeudaban enormemente para hacerlo. Empresas como Evergrande, Vanke y Country Garden hicieron de este su principal modelo de negocio. La demanda de estas propiedades era tan alta que incluso las vendían sobre plano antes de que se colocara la primera piedra. Es decir, la gente estaba tan ansiosa por hacerse con una propiedad que realizaba los pagos iniciales de viviendas que solo existían en teoría. Para seguir creciendo, los promotores tomaban estos fondos anticipados y empezaban a construir más proyectos. También empezaron a contraer cantidades desmesuradas de deuda para financiar estos ambiciosos proyectos. En concreto, hablamos de bonos en el extranjero y deuda bancaria. Según algunas estimaciones, Evergrande era una de las empresas más endeudadas del mundo, con más de 300.000 millones de dólares de deuda. Quizás lo más preocupante de toda esta deuda era el papel comercial. Se trata esencialmente de pagarés que Evergrande y otros promotores entregaban a contratistas y otras empresas de la cadena de suministro de la construcción. Se consideraban sólidos como una roca y se convirtieron en esencia en una cuasimoneda. Es difícil saber cuánto papel comercial de este tipo sigue en circulación y se teme que pueda provocar problemas de solvencia en los bancos. Bancos que ya están presionados por los préstamos concedidos a estos promotores. Así que, en esencia, nos encontramos con que el mercado inmobiliario chino era un esquema Ponzi enorme en el que los promotores financiaban nuevas propiedades con el dinero de otras personas y toda una serie de deudas. Esto funcionó bien mientras hubo nuevas personas dispuestas a invertir en el esquema. En cualquier caso, por desgracia, las tornas empezaron a cambiar. Incluso antes de que llegara el COVID, ya había indicios de que el sector inmobiliario chino tenía problemas. No obstante, fueron los confinamientos y el impacto que tuvieron en la confianza y los presupuestos de los consumidores los que empezaron a hacer mella en esta demanda insaciable. Dado que los nuevos compradores ya no estaban garantizados y que la deuda se acumulaba, no se podían asegurar los depósitos inmobiliarios. Además, el gobierno también trató de frenar la deuda de los promotores, lo que significaba que estas empresas tenían más dificultades para conseguir nuevos fondos. Y como vimos en el caso de Evergrande el año pasado, ni siquiera tenían suficiente dinero para pagar sus deudas actuales y mucho menos para terminar las propiedades que estaban construyendo. Esto significa que las personas que pagaron por una vivienda sobre plano durante los últimos años todavía no la han recibido. Algunas solo se han construido parcialmente y por tanto son inhabitables. De hecho, algunos compradores han tenido que mudarse a casas a medio construir sin agua corriente ni electricidad. Dejaremos algunos enlaces en la descripción sobre esta pobre gente. Es realmente terrible. Por supuesto, a medida que las historias de los problemas de los promotores y las promociones inacabadas empiezan a calar en la sociedad, es menos probable que los nuevos compradores paguen un depósito por una vivienda. Además, dadas las cifras de desempleo juvenil y el crecimiento relativamente lento, la gente del país parece haber adoptado un enfoque de esperar y ver. Así que, al no haber nuevos ingenuos que alimenten el esquema Ponzi inmobiliario, los promotores se han desesperado. En algunos casos, están regalando coches y cerdos vivos para endulzar el trato al firmar la venta de un nuevo apartamento.
¿No tienes todo el dinero para hacer el pago inicial? No hay problema. También aceptan pagos en ajo y trigo. Y ojalá estuviéramos bromeando. Resulta que la gente prefiere comer antes que pagar un apartamento imaginario. El resultado ha sido una caída catastrófica de las ventas de inmuebles. SP estima que este año el país podría sufrir una caída del 30%. Vale la pena señalar que durante el crash de 2008 la venta de inmuebles cayó un 20%. Por tanto, ya no hay gente que alimente este esquema Ponzi y eso significa que los promotores no tendrán suficiente dinero para completar los desarrollos prometidos. De hecho, es probable que la situación empeore, ya que según un informe del Bank of America, aproximadamente el 9% de las viviendas vendidas sobre plano en 2020 y 2021 corren el riesgo de no completarse en la fecha prevista debido a los problemas financieros de los promotores, lo que afectará a unos 2.4 millones de hogares. Estas personas no están contentas y muchas han tomado la iniciativa empezando a protestar. Por supuesto, cualquier tipo de protesta pública en China es brutalmente reprimida, así que tienen que hacerlo de otra manera. Hace unos meses, los compradores de un determinado complejo de Evergrande publicaron un manifiesto en línea. En él decían que si no se reanudaban las obras en la propiedad, se negarían a pagar sus hipotecas. A pesar de los esfuerzos de los censores en línea, esta iniciativa se extendió como la pólvora y se ha utilizado como modelo para las protestas en todo el país. En 4 semanas, más de 320 proyectos en unas 100 ciudades se enfrentaban a demandas similares. Es este tipo de protestas coordinadas en tantas regiones lo que provoca el temor de cualquier régimen autoritario. No obstante, es el riesgo que esto podría suponer para un sector bancario ya frágil donde debería estar la verdadera preocupación. Según las estimaciones de SP, en el peor de los casos podrían estar en riesgo 356.000 millones de dólares, el 6.4% de todas las hipotecas. El Deutsche Bank tenía sus propias estimaciones que situaban el total en el 7% de todos los préstamos hipotecarios. Aquí puedes ver la deuda vinculada al sector inmobiliario. Incluye tanto las hipotecas a los particulares como los préstamos a los promotores. Esto significa que los bancos chinos están expuestos al sector inmobiliario más que a cualquier otro sector de la economía. Para colmo de males, los préstamos morosos están empezando a subir. Recientemente alcanzaron un récord mientras la economía seguía deteriorándose este año. Mientras tanto, el coeficiente de adecuación del capital de los bancos cayó por segundo trimestre consecutivo hasta el 14.87% a finales de junio. Aunque estos bancos quisieran reducir su riesgo en relación con los promotores inmobiliarios, el Partido Comunista de China tiene otras intenciones. Recientemente ha indicado a los bancos que deben, citamos, satisfacer las necesidades de financiación de los promotores cuando sea razonable. Es decir, el gobierno está pidiendo a los bancos que asuman el golpe y rescaten a estas empresas increíblemente ineficientes y endeudadas. En cualquier caso, la verdadera pregunta es, ¿cuántas pérdidas en sus préstamos hipotecarios pueden asumir los bancos? ¿Y cuántas pérdidas en sus préstamos a promotores pueden amortizar antes de empezar a tener problemas de verdad? Además, estos bancos no solo están expuestos a las irregularidades del mercado inmobiliario. En el otro lado del balance sigue existiendo el riesgo de que los pánicos bancarios rurales se extiendan a los bancos más grandes y consolidados. Si quieres un buen análisis de este tema, te animamos a que veas nuestro vídeo al respecto que encontrarás en el enlace de la parte superior derecha. Adicionalmente, tenemos riesgos de mayor envergadura procedentes de otros sectores de la economía. Aunque los bancos son los más expuestos al sector inmobiliario, la desaceleración del crecimiento económico en otros sectores podría tener un impacto demoledor en sus balances. Como hemos mencionado al principio de este vídeo, la producción industrial y las ventas minoristas se quedaron por debajo de las estimaciones. Unas menores ganancias significan una menor expansión, lo que supone un menor interés por los préstamos bancarios o la financiación. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos que considerar el impacto devastador que está teniendo la política de COVID-0 en la economía. Parece que la única curva que esta política está aplanando es la del crecimiento económico. A pesar de que casi todos los países están aprendiendo a convivir con él, China parece dogmática en su enfoque de la lucha contra el virus. No solo ha sido una de las principales razones por las que el crecimiento en la primera parte del año se ha visto recortado significativamente, además ha dañado considerablemente la confianza de los consumidores. Cuando existe el riesgo de sufrir confinamientos arbitrarios, la gente no es demasiado optimista sobre el futuro.
Incluso el hecho de tomarse unas cortas vacaciones al lado del mar puede hacer que los turistas sean encerrados durante semanas. Naturalmente, si no eres demasiado optimista sobre el futuro, entonces no estás demasiado dispuesto a comprar muchos bienes. Esto supone una menor demanda de crédito, lo que destroza aún más los balances de los bancos. Todo esto plantea entonces una pregunta muy importante. ¿Podría China enfrentarse a una crisis financiera a gran escala? ¿Y cómo sería en comparación con la crisis subprime que sufrimos en 2008? Pues bien, el total de los activos bancarios de los Estados Unidos en 2008 era de 16 billones de dólares. Hoy, los activos bancarios chinos ascienden a casi 50 billones de dólares. Por supuesto, sin contar todo el sector bancario en la sombra por el que China es bien conocida, instituciones financieras que se han integrado fuertemente en el sector inmobiliario y que operan sin ninguno de los requisitos de capital exigidos a los bancos regulados. La economía china es un iceberg de dimensiones colosales y, como suele ocurrir, lo más preocupante no es lo que se ve en la superficie. Está claro que en China se están gestando algunos nubarrones económicos, pero puede que te estés preguntando, ¿y a mí qué? ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? Pues bien, quizá el impacto más inmediato podría ser la venta de activos internacionales por parte de las empresas e inversores chinos. Si realmente se produce un hundimiento en el país, tratarán de deshacerse de estos activos para obtener capital. Piensa en todas las acciones que poseen en empresas cotizadas o en bienes inmuebles en mercados inmobiliarios calientes como Nueva York, Melbourne, Toronto o Londres. ¿Y qué pasaría con los activos alternativos como las criptomonedas o los metales preciosos? No es fácil cuantificar el riesgo en este tipo de escenarios, ya que a menudo estos activos internacionales se mantienen a través de fondos, empresas offshore y otros vehículos. No obstante, más allá de la venta de activos internacionales, el impacto económico global podría ser mucho peor. Como sabemos, China es la segunda economía del mundo, es un consumidor enorme de exportaciones globales y cualquier hundimiento de su crecimiento económico significará que otros países verán desplomarse el comercio con este país. Esto podría llegar en un momento en el que la economía mundial no tiene muy buen aspecto. Europa podría dirigirse a un frío invierno de crecimiento económico negativo. Los Estados Unidos se dirigen hacia la recesión mientras el crecimiento empieza a ser escaso. Un último riesgo que podría derivarse de un crash económico chino es una guerra en toda regla. Si China entra realmente en un periodo de conflicto económico, el gobierno querrá distraer la atención con una política exterior agresiva y asertiva. Uno de los objetivos más preciados para los chinos, tanto desde el punto de vista político como económico, es Taiwán. Tratamos este tema con mucho más detalle en un vídeo que puedes encontrar en la parte superior derecha. Por supuesto, esperamos que nada de esto ocurra. Esperamos que los bancos chinos sean capaces de ayudar a los promotores a financiar proyectos que puedan completarse posteriormente. Esto daría a los ciudadanos que compraron esas viviendas la dignidad de poder vivir en ellas. También esperamos que el gobierno se deshaga de su disparatada política de COVID cero y se adapte a la nueva realidad. No tiene sentido aplastar la esperanza de la gente en un intento de vencer a un enemigo que no puede ser derrotado. En pocas palabras, el gobierno chino va a tener dificultades para navegar por aguas económicas traicioneras durante los próximos meses. Que logren hacerlo sin chocar con ese iceberg de dimensiones colosales es una cuestión totalmente distinta. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te haya gustado. ¿Tienes alguna opinión sobre lo que podría ocurrir con el sector inmobiliario chino? ¿Estamos exagerando con estos riesgos? Nos encantaría ver tus comentarios un poco más abajo. Ya que estás por ahí, podrías echarle un vistazo a nuestra página de redes sociales. Allí encontrarás enlaces al resto de plataformas en las que estamos presentes: Twitter, Telegram, TikTok e Instagram. También puedes suscribirte a la newsletter. Es aquí donde compartimos una vez a la semana nuestra opinión sobre los mercados y la composición de nuestra cartera. Además, está 100% libre de spam. Encontrarás todo este contenido un poco más abajo. Por último, si te ha gustado este vídeo, dale al botón de me gusta y no te olvides del botón de suscripción y de la campanita de notificación para no perderte los próximos. Chao, chao.